Hola chicos, bienvenidos a Matemáticas Universitarias desde cero. Continuamos resolviendo el examen parcial de la UNI y ya estamos en el problema número 2. Nuevamente vemos que I está compuesta por la suma de dos integrales. Nuevamente entonces hacemos las siguientes asignaciones. Haremos que I, I sea igual a I sub 1 más I sub 2, donde I sub 1 será igual a la integral de la raíz tangente hiperbólico de x diferencial de x. I sub 2 será igual a la integral del logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado. Bien, diferencial de x. Ah, miren, este problema número 2 ya se ve más sencillo, ¿no? Bien, procedemos resolviendo I sub 1. Decimos entonces para I sub 1, miren, la idea en I sub 1 es deshacerse de la raíz, ¿cierto? Porque de alguna forma nos llevaría a una resolución más cómoda si la raíz no se encuentra dentro del integrando. Bien, entonces haremos la sustitución clásica de la tangente hiperbólica de x igual a un u al cuadrado. Ahora, aplicamos la diferencial a ambos miembros de la ecuación y se obtiene lo siguiente, eh, que la diferencial de la tangente hiperbólica de x es igual a la secante hiperbólico al cuadrado de x diferencial de x, y la diferencial de u al cuadrado es igual a 2 por u por la diferencial de u. Bien, ahora, eh, lo que queremos es lo siguiente. Miren, la secante hiperbólico al cuadrado de x eh, lo requerimos en función de u. Entonces, para ello, utilicemos la siguiente propiedad. Aquí le voy a poner como nota, y de seguro que la mayoría de ustedes ya lo conocen. A ver, lo siguiente, miren, la secante hiperbólica al cuadrado de x. Lo que se conoce es lo siguiente, que la tangente hiperbólico al cuadrado de x más la secante hiperbólico al cuadrado de x es igual a 1. Despejamos entonces es secante hiperbólico al cuadrado de x y se obtiene obviamente 1 menos la tangente hiperbólico al cuadrado de x. Bien, entonces únicamente ahora sustituimos en i sub 1 y se va a obtener lo siguiente. Se tiene que entonces i sub 1 es igual a la integral de la raíz positiva del tangente hiperbólico de x, pero el tangente hiperbólico de x es igual a u al cuadrado, con lo cual se obtiene únicamente u multiplicado por la diferencial de x. La diferencial de x es 2 veces u, diferencial de u dividido por la secante hiperbólico al cuadrado de x. Entonces, 2 veces u, diferencial de u, dividido por 1 menos tangente hiperbólico al cuadrado de x, pero el tangente hiperbólico al cuadrado de x es aquí la expresión elevado al cuadrado. Entonces, u a la cuarta, ¿cierto? U a la cuarta. Bien, entonces ya vemos que la última expresión encontrada ya es fácil de integrar. Eh, Haremos lo siguiente. Miren, en el denominador, 1 menos u a la cuarta se puede factorizar por el método, por la propiedad de diferencia de cuadrados como 1 más u al cuadrado multiplicado por 1 menos u al cuadrado. Entonces, se tiene en el numerador 2u elevado al cuadrado y se le puede añadir un cero de forma conveniente para poder reducir la expresión del integrando. Entonces, haremos lo siguiente, igual a la integral de 2 veces u elevado
al cuadrado y de forma conveniente le añadimos un cero, en este caso más 2 y menos 2. Eh, con el propósito de encontrar u al cuadrado más uno, ¿cierto? Bien, diferencial de u dividido por uno menos u al cuadrado multiplicado por uno más u al cuadrado. Bien, ahora lo que haremos es únicamente desdoblar eh, valiéndonos de la propiedad de linealidad de las integrales. Entonces tendremos que esta expresión es igual a la integral de 2 veces u al cuadrado más uno diferencial de u dividido por eh, 1 menos u al cuadrado por uno más u al cuadrado. Bien, ahora nos queda la otra parte que es menos 2. Hay que ponerla así, más la integral de menos 2 diferencial de u dividido por 1 menos u al cuadrado multiplicado por uno más u al cuadrado. Bien, ahora verán que en la primera integral se cancela la expresión u al cuadrado más uno. Bien, ahora, entonces procedemos a cancelar y se va a obtener como resultado allí la unidad, ¿cierto? Uno multiplicado por 2 por la diferencial de u. Bien, entonces continuamos y sub uno igual a y sub uno igual a 2 por uno diferencial de u. Aquí es conveniente ya extraer el 2 por ser constante. Entonces 2 veces la integral de uno por la diferencial de u dividido por uno más, eh, a ver, perdón, aquí no se cancela uno menos u al cuadrado, sino, a ver, vamos a retroceder. A ver, debería cancelarse u al cuadrado, a ver, u al cuadrado más uno, ¿cierto? Bien, entonces continuamos y I sub uno es igual a, extraemos la constante dos veces la integral de uno por 2 por la diferencial de u. Entonces, diferencial de u dividido por uno menos u al cuadrado. Bien, eh, en la otra expresión se tiene, a ver, lo siguiente. Eh, miren, se tiene una fracción uno dividido por uno menos u al cuadrado multiplicado por uno más u al cuadrado. Y esto de alguna forma se puede descomponer en fracciones más simples. A ver, de la siguiente forma. Eh, Más la integral. A ver, hay que colocar uno menos u al cuadrado. 1 más u al cuadrado. Y en los numeradores respectivos se va a colocar constantes de forma adecuada, de tal forma que me dé la expresión de aquí. Es decir, a ver, cerramos paréntesis, diferencial de u. Miren, en el numerador aparece menos 2. Entonces, la multiplicación aquí en, bueno, ya conocida, debe haber una. A ver, probemos con uno. Uno por uno más u al cuadrado. Y a ver, aquí sería uno también. Uno menos u al cuadrado. Realizando las operaciones se obtiene 2, ¿cierto? 2, pero aquí tenemos menos 2. Y a ver, para no... ¿qué tal si pues le ponemos aquí menos uno y aquí menos uno? Bien, y con eso se obtiene menos uno menos u al cuadrado. Y con esto u al cuadrado menos uno. Ajá, y se obtiene menos 2 esta misma expresión de aquí. Entonces, hay que simplificar ya que aparece aquí la misma expresión que aquí. Bien, entonces, nuevamente, en virtud de la propiedad de la linealidad de las integrales, se obtiene lo siguiente. A ver, aquí se tiene menos la integral de menos diferencial de u dividido por uno menos u al cuadrado.
y reduciendo con esta otra expresión, se obtendría solamente la integral de la diferencial de u dividido por uno menos u al cuadrado. Menos la integral de la diferencial de u dividido por uno más u al cuadrado. Como pueden ver, esas integrales ya son conocidas o comúnmente como lo llamamos integrales de tabla. Bien, hay que recordar esas propiedades y aplicarlas de una vez. La primera es en función del logaritmo, ¿cierto? A ver, las integrales de este tipo las fórmulas son las siguientes. A ver, cuando el argumento resta es, a ver, uno dividido por dos veces a, que en este caso a es uno, por el logaritmo natural de eh, la suma, eh, es decir, uno más u dividido por uno menos u. Bien, eh, y en el caso de la suma aquí es el arco tangente. Bien, entonces, y sub 2 ya como, eh, a ver, como última línea, y solamente faltaría reemplazar u por la en función de tangente hiperbólico, se tiene, a ver, un medio, la primera integral, por a, pero a es uno ahí. A ver, vamos a ponerle así para recalcar, un medio por a, eh, por el logaritmo natural de uno menos uno, ¿no? Pero cuando el argumento resta se pone en el numerador uno más u y en el denominador se escribe uno menos u. Bien, eh, más un segundo hay que escribirlo aquí, menos el arco tangente, ¿cierto? O la tangente inversa. Tangente inversa de el argumento dividido por a, pero a es uno únicamente, entonces se escribe así, más un c sub 2. Entonces, y sub 2 es igual a, ver, un medio por el logaritmo natural de uno más u, pero u es la raíz positiva de la tangente hiperbólica de x. Entonces, uno más la raíz del tangente hiperbólico de x dividido por uno menos la raíz cuadrada del tangente hiperbólico de x menos la tangente inversa o el arco tangente de la raíz de tangente hiperbólico de x. Eh, y a la diferencia de C sub 1 menos y C sub 2 o como quieran la suma, vamos a colocarle un C. Y ese sería eh, el resultado de integrar la integral de la tangente hiperbólica de x. Bien, ahora procedemos a integrar la segunda expresión, que lo denotamos con I sub 2. Bien, ese sería el I sub, perdón, que estoy haciendo aquí, el I sub 1. Ahora procedemos a integrar el I sub 2. Bien, vamos a subir la pizarra un poco. A ver, bien, ahí. Ahora decimos para I sub 2. Perdón, ¿porque puse I sub 2 ahí? Debería ser I sub 1. A ver, ahí es I sub 1. Ahora, continuamos con I sub 2. Bien, el I sub 2, a ver, no me acuerdo cuál era, a ver, I sub 2 es igual a la integral del logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más uno diferencial de x. Es ese, ¿verdad? Bien, miren, mayormente los logaritmos se resuelven por el método de integración por partes. Bien, y en este caso me parece que se va a integrar por partes dos veces. Bien, entonces procedemos a integrar. Derivada integral. Vamos a tomar como u al logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más uno. Bien, entonces, logaritmo natural al cuadrado de x
más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, y, y el d de b se va a tomar a la diferencial de x, ¿de acuerdo? Allí se tiene. Ahora, vamos a integrar, perdón, aplicar la diferencial a la expresión u. Y vamos a, porque es un poco extensa, vamos a hacerlo al costado nada más. Bien, entonces, la diferencial del logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz cuadrada es, a ver, lo siguiente. Vamos a escribir así, la diferencial del logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz de x al cuadrado más 1 es lo siguiente. Es igual a, primero tomamos como función al logaritmo natural y se obtiene dos veces logaritmo natural eh, de x más la raíz de x al cuadrado más 1, bien, por la diferencial del argumento. El argumento aquí en primera instancia va a ser el logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado más 1. Bien, eh, eso de ahí. Y procediendo se va a obtener lo siguiente, dos veces logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por la diferencial del logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. ¿Y eso a qué es igual? Obviamente a la diferencial del argumento más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, dividido por el argumento x más la raíz de x al cuadrado más 1. Bien, continuamos y se va a obtener lo siguiente. Miren, eh, a ver, vamos a escribir así, dos veces logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado más 1. Bien, miren, para no ocupar mucho espacio, la diferencial del logaritmo, perdón, la diferencial de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 es lo siguiente. Miren, la diferencial de x es 1. Bien, y la diferencial de la raíz cuadrada aquí expresada es 2 veces x dividido por, eh, a ver, dos veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, y aquí se pone diferencial de x. Y si se pasa a multiplicar la raíz, se cancela primero el 2 2 y se pasa a multiplicar la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 y se obtiene la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x en el numerador dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, se tiene lo siguiente, x, o sea, la diferencial de x es x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, que lo voy a colocar aquí. La raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y todavía está dividido por x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y obviamente aquí decía la diferencial, ¿cierto? Bien, ahora procedemos a cancelar únicamente x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 y vemos que se simplifica, ¿cierto? Bien, a ver, cancelamos. A ver, no es... Vamos a cancelar y se obtiene aquí 1, ¿cierto? 1 por la diferencial de x. Y eso vamos a escribir aquí, ¿no? La derivada. O sea, la derivada es, a ver, dos veces logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Y la integral de la diferencial de x es únicamente x. Bien, ahora lo que haremos es el producto, ¿no? Que ya todos conocen. A ver, estos dos de aquí son UV y estos dos son BD de U. Ahora, ya de rojo, aquí se colocan los signos más, menos, aquí V y lo de abajo BD de U. Bien, ahora procedemos a escribir I sub 2. Bien, I sub 2 entonces es, a ver, I sub 2
es igual a v, que debe ser x multiplicado por logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, menos, miren, menos la integral de b de du. Pero extraemos el 2 aquí. Dos veces, a ver, a ver, retrocedemos un poco. A ver, vamos a dejar el 2 dentro de la integral. Ya van a ver porque menos la integral de dos veces logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, bien, más 1, x diferencial de x dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, y nuevamente hay que integrar esta expresión por el método de integración por partes. Bien, de forma conveniente escribimos, a ver, miren, nuevamente por el método de integración por partes, o sea, derivada integral. Se va a derivar con su respectivo diferencial a la expresión logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, escribimos aquí logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 de esa forma. Y se va a integrar, miren, el 2 está allí, por eso decía que hay que introducir el 2 dentro de la integral, 2 veces x, diferencial de x, dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, podrán ver que esta integral también es sencillo de integrar y lo vamos a hacer en un costado. A ver, primero, la diferencial en este caso del logaritmo natural de x. Pero ya no es necesario, miren, la diferencial del logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 resultó ser únicamente la diferencial de x dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Entonces, de forma directa, colocamos aquí que la diferencial de logaritmo natural es la diferencial de x dividido por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Bien, ahora hay que proceder a integrar el i. Pero ya se sabe que, bueno, vamos a colocarlo aquí porque puede ser que, bien, miren, se tiene lo siguiente. La diferencial de x al cuadrado más 1 es igual a 2 veces x diferencial de x. Con lo cual aquí se puede escribir lo siguiente. A ver, eh, de esta forma, integral de la diferencial de x al cuadrado más 1, miren, el 2x diferencial de x se reemplaza por esa expresión de allí, dividido por x al cuadrado más 1 elevado a la potencia 1 medio, ¿cierto? Bien, de aquí se obtiene, eh, escribiendo esta expresión en el numerador, a la elevado a la potencia menos 1 medio, ¿cierto? Al integrar se obtiene, a ver, cabe resaltar que el argumento ahora es x al cuadrado más 1. Entonces, x al cuadrado más 1 elevado a la potencia menos 1 medio más 1, que resulta ser 1 medio, dividido por 1 medio, que resulta ser 2 veces. Bien, y eso sería eh, la integral de esta expresión de aquí. Bien, eh, sí, hay que escribir ya y se obtiene entonces aquí como la integral el doble de x al cuadrado más 1 elevado a la potencia 1 medio. Bien, ahora el producto, el b de du, perdón, el v y el b de du. A, a ver, aquí se tiene v, b de du. Y aquí se colocan los signos más, menos. Bien, ahora con eso se tiene que i sub 2, a ver, que i sub 2 es igual, a ver, a esta expresión, para no escribir mucho, le voy a poner dos líneas, menos la integral, a ver, de esta expresión, que lo que acabamos de integrar por partes, se obtiene menos v, por este signo de aquí, o sea, menos v, que resulta ser 2 veces x al cuadrado más 1 elevado a la potencia 1 medio,
por el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Menos también, pero con este signo de aquí, eh, la integral de b de du, ¿cierto? B de du. A ver, dos veces aquí, dos veces x al cuadrado más 1 elevado a la potencia un medio, x al cuadrado más 1 elevado a la potencia un medio, diferencial de x dividido por la raíz cuadrada sí, raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y como ven, esa expresión se va a cancelar, ¿cierto? Se va a cancelar. A ver, allí y se obtiene uno nada más. Bien, eh, integramos y se obtiene lo siguiente, que i sub 2 es igual, a ver, ahora sí ya escribimos esta expresión que consideramos que es este de aquí, por x logaritmo natural al cuadrado de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 menos dos veces x al cuadrado más 1 a la 1 medio o a la raíz cuadrada del logaritmo multiplicado por logaritmo natural de x más, a ver, no escribe, ajaja, ¿qué pasó aquí? Ya, a ver, retrocedemos un poco, bien, de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y miren, aquí únicamente queda 2 diferencial de x, que su integral obviamente es 2 veces x, más una constante c sub 2, coloquemos allí. Bien, este sería entonces eh, la integral que se buscaba, ¿no? Y sub 2 es esto de aquí. Finalmente queda reemplazar en i, a ver, en i queda reemplazar y el problema 2 estaría resuelto, ¿no? Resuelto. Y es igual a i sub 2, ya ustedes lo colocan, eh, sería eso, ¿no? I sub 2, i sub 1 más i sub 2. Bien, esa sería la resolución del problema 2 del examen parcial y continuaremos resolviendo en el tercer video el problema 3. Muchas gracias chicos, saludos.